Lo último que estuvimos considerando fue el punto de adorar al Señor en verdad o adoración verdadera. Y estuvimos viendo 3 claves. Una de ellas, las diferentes formas de alabanza y adoración, expresiones de alabanza y adoración que la palabra del Señor nos presenta. La segunda clave que estuvimos considerando para aprender a adorar en verdad es entendiendo la alabanza y la adoración, y estuvimos haciendo claras diferencias entre la alabanza y la adoración. Y por último estuvimos considerando la música y los números en la Biblia. Y estuvimos viendo que Dios en su sabiduría, ¿verdad?, creó la música de acuerdo a leyes espirituales y científicas. Y esto ha permitido que algunos estudiosos del tema, dijimos, encontraran una relación muy interesante entre nuestra escala musical y el significado espiritual de los números según la Biblia. Y recuérdense que enfatizamos en el asunto de nuestra escala musical porque han existido y existen actualmente otros tipos de escala musical que no son precisamente la que nosotros utilizamos en nuestros países. Estuvimos descubriendo mensajes preciosos allí en eso de la relación de los números según la Biblia con nuestra escala musical, y descubrimos cosas interesantes como la perfección, el gobierno de Dios. También estuvimos viendo la Trinidad y las jerarquías que funcionan allí en el cielo, en la Trinidad, cómo funcionan. También estuvimos viendo algo sobre la encarnación y la resurrección de Cristo. También estuvimos viendo algo sobre la humanidad caída, sobre el reposo, sobre el fluir del Espíritu Santo. Y por último estuvimos descubriendo también, aún desde nuestra escala musical y los números, según la Biblia, la rebelión del hombre. Y estas enseñanzas, hermanos, dijimos que descubrimos allí, debemos ponerles mucha atención, porque definitivamente nos sirven para mejorar nuestra música, nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. Muy bien, nos corresponde ahora entrar a este punto de la adoración y la música equilibrada. La verdad es que el tema de adorar en verdad no ha concluido. Tener adoración y música equilibrada, hermanos, es parte también de su palabra. La palabra nos muestra la importancia de tener música y adoración equilibrada. Y hermanos, recordemos que su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Así que el tema de adorar en verdad no ha concluido. Dios es un Dios, hermanos, como ustedes saben, un Dios equilibrado. Tenemos eso muy claro en la Escritura. Él se manifiesta como el león de la tribu de Judá, pero también como el cordero. Mire qué equilibrio, ¿verdad? El Hijo de Dios, pero también el Hijo del hombre, ¿verdad? Tenemos un equilibrio maravilloso en la palabra del Señor. Así que Dios es un Dios equilibrado y Él desea que nosotros también
seamos equilibrados en las diferentes áreas de nuestra vida, hermanos, de acuerdo a su palabra. Yo creo que uno de los grandes problemas de los cristianos hoy es que se van a los extremos y no aprenden a ser equilibrados. Y en el tema de la música, de la alabanza y la adoración, principalmente, hermanos, debemos aprender nosotros a ser equilibrados y ajustarnos al equilibrio que nos revela su palabra. Gloria al Señor. Muy bien, aquí tenemos en esta presentación el equilibrio que el Señor quiere que tengamos en diferentes puntos que vamos a estar considerando. Este mismo cuadro está en el material que ustedes han adquirido, así que no vamos a detenernos mucho acá, sino simplemente vamos a empezar a desarrollar lo que ahí se nos presenta en resumen. Vamos a empezar hablando un poco acerca de las tres partes del hombre. Y yo quiero decirles algo, hermanos, porque con frecuencia, y ustedes a estas alturas creo que ya se han dado cuenta, como que repetimos algunas cosas, simplemente estamos viéndolos desde ángulos diferentes, pero utilizando versículos incluso que ya hemos visto o verdades que ya hemos visto. Pero esto nos sirve también para reafirmar lo que ya oímos anteriormente. En primer lugar, quiero recordarles que el hombre ha sido creado por Dios con tres partes, y esto ya lo estuvimos viendo muy al principio: el espíritu, el alma y el cuerpo, según 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. Ahí dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, notemos, eso es lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo nos muestra en sus cartas que la nueva criatura que está en nuestro espíritu, y esto ya lo mencionamos anteriormente, y donde mora también el Espíritu Santo, es el que debe dirigir y guiar a nuestra alma, reafirmamos eso, y a nuestro cuerpo en todo lo que hacemos, Veamos una vez más cómo al Espíritu de Dios le corresponde gobernar el alma y también le corresponde gobernar el cuerpo, solo que ahora vamos a dar otras escrituras diferentes a las que dimos anteriormente. En Romanos capítulo 8 y versículo 9 dice la palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne, o sea, según el alma, porque cuando se habla de carne se habla del alma, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Notemos cómo es el Espíritu de Dios el que debe manejar el asunto en nuestra vida como cristianos. No la carne o el alma, sino el Espíritu Santo. Y en el verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y muchos acá se confunden y creen que se están refiriendo a todos los hijos. Y aquí se está refiriendo a los hijos maduros, porque esa palabra en el griego es buíos. Y esto se refiere a hijos maduros. Hermanos, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos realmente que se dejan guiar por el Espíritu Santo, estos están revelando que han llegado a la madurez,
han llegado a la madurez. Porque la verdad es que el hombre por naturaleza se revela a Dios. Pero aquellos que se dejan guiar por Dios han llegado a la madurez. Ya son hijos maduros de Dios. Nuestra alma realmente debe estar, hermanos, sujeta a la disposición de la nueva criatura en nuestro espíritu y al Espíritu Santo que está en nosotros. Esto nos permitirá llegar a tener una mente y pensamientos espirituales, como Romanos capítulo 8 y versículo 5 dice. Ahí dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Notemos cómo, hermanos, el que realmente debe tomar el control aún en nuestra mente es el Espíritu Santo. Los cristianos nacidos de nuevo, entonces, debemos ser gobernados por el Espíritu y no por la carne, o sea, por el alma. Gálatas capítulo 5 y versículo 16 son escrituras nuevas, estas no las habíamos citado antes. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gloria al Señor. Los cristianos nacidos de nuevo, entonces, tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, como ya hemos mencionado antes, mis hermanos, nuestro espíritu vivificado por el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo en nosotros deben también controlar y dirigir no solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Cuando el Espíritu Santo ya gobierna nuestra alma, entonces, hermanos, la cosa se pone fácil, porque automáticamente el cuerpo obedece la disposición del Espíritu y del alma que ya están de acuerdo, porque ya el Espíritu logró, digamos, gobernar el alma, entonces el cuerpo, que solo es el vehículo, pues ya simplemente tiene que obedecer. Gloria sea al Señor. En Romanos capítulo 8, versos 11 en adelante, tenemos una escritura muy, pero muy interesante, porque el alcance que tiene esto que Pablo escribe aquí es maravilloso. Miren lo que dice, aquí vemos como el cuerpo finalmente también es afectado por el Espíritu, pero aún en el tema de la resurrección, imagínese usted. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios morando en su vida? ¿Cuántos? Amén. A propósito, hermanos, tengo que decirlo porque si no, imagínense, yo creo que el Señor me reprendería. Hoy, hace 42 años, a esta hora, mientras la gente quemaba el diablo, el Espíritu Santo vino sobre mi vida y quemó el diablo que había en mí. Recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Una experiencia maravillosa, hermanos. Muy bien, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Queremos resucitar algún día si es que morimos. Bueno, hay que tener el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sigue diciendo en el verso 12 y 13, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice. Si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. O sea, conforme al alma, pues. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice. Viviréis. Gloria sea el nombre del Señor. Pero notemos cómo, hermanos, el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos
mortales. El cuerpo. Entonces, hermanos, definitivamente el Espíritu Santo tiene el control tenemos que darle al Espíritu Santo el control de nuestra alma para que tenga el control de nuestro cuerpo, al grado que si morimos un día, este cuerpo pueda ser vivificado y transportado a la presencia del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Así que, hermanos, beneficios maravillosos cuando tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, porque imagínense hasta el tema de la resurrección. Si vivimos, por supuesto, conforme al Espíritu, hermanos, es una garantía. Gloria al Señor. Muy bien, orden de prioridad en la adoración. Orden de prioridad en la adoración. Así, hermanos, como vimos que nuestro espíritu debe dirigir el alma y el cuerpo en todo lo que hacemos en nuestra vida, lo acabamos de ver, así también lo debe ser en el área de la adoración. En el área de la adoración. No debemos permitir por ningún motivo, hermanos, que la carne, que el alma quiera imitar algo que le corresponde impulsar exclusivamente al Espíritu. ¿Entiende? Hemos estado viendo anteriormente cómo hay una diferencia entre la alabanza y la adoración en la carne y la alabanza y la adoración en espíritu. Y ahora lo estamos ratificando nuevamente. La verdadera adoración debe empezar, hermanos, en el espíritu. Luego, en nuestra alma. Y por último, en nuestro cuerpo, porque el alma y el cuerpo definitivamente tienen participación, deben tener participación. ¿Quién lleva la batuta? Ese es el asunto, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Notemos que lo primero que se menciona es el corazón. Y el corazón es lo más profundo e importante de nuestro ser. Se refiere indudablemente acá, no al músculo, sino se está refiriendo al espíritu. Inmediatamente se habla del alma que realmente contiene nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo eso está en el alma. Y por último se menciona fuerzas, con todas nuestras fuerzas, que obviamente se está refiriendo acá al cuerpo, que es, como ya hemos dicho, el vehículo del espíritu o del alma. Dependiendo si somos espirituales o si somos carnales. Este verso nos enseña que nuestra adoración, hermanos, debe iniciar en el corazón, en el espíritu, pues, no en el alma. Y anteriormente ya habíamos citado el 103 de los Salmos, en el versículo 1, que dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí estamos viendo al espíritu ordenándole al alma y ordenándole al cuerpo que bendigan, que adoren al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, importantísimo esto. Eso es la diferencia entre vivir en el espíritu o vivir en la carne. Eso es la diferencia en adorar en el espíritu o alabar en el espíritu, o adorar en la carne o alabar en la carne. ¿Entiende? Es la diferencia. ¿Quién está dirigiendo el asunto? Pablo dice que nosotros tenemos que dividir lo que es el alma y el espíritu. Y, hermanos, tenemos nosotros que entender que hay diferencias. Muchos no las ven y por eso se confunden. Pero
yo creo que después de todo lo que hemos estado diciendo, ya como que estamos entendiendo un poco más sobre el asunto. Muy bien, las tres partes de la música. Las tres partes de la música. Pero tal vez antes de hablar sobre las tres partes de la música, me gustaría por lo menos dar dos sencillas definiciones de lo que música es. De lo que música es. Música, según esta definición, es el arte y la ciencia de los sonidos. Es el arte y la ciencia de los sonidos. Esa es una definición que encontré ahí en internet. Pero me gustó más otra definición. Hay muchísimas, ¿verdad? Me gustó más otra definición y ya les voy a explicar por qué. Me gustó más esta. Música es el arte de combinar los sonidos de un modo agradable al oído. Repito, música es el arte de combinar los sonidos de un modo agradable al oído. Y les digo que me gustó más porque hoy oímos muchos sonidos que a mi gusto no son música. No son música, ¿verdad? Ahora hay toda clase de cosas que no son música, sencillamente no son música, porque no son agradables. Música es el arte de combinar los sonidos de un modo agradable al oído. Pero si solo decimos música es el arte y la ciencia de los sonidos, pues ahí entra de todo, ¿verdad? Por eso me gusta más la segunda definición, las que le puse acá. Ahora, como todos sabemos, hermanos, los tres elementos principales de la música son la melodía, la armonía y el ritmo. Los tres elementos principales, fundamentales de la música: melodía, armonía y ritmo. Muy bien, definamos de una manera sencilla también estas tres partes fundamentales de la música. Veamos melodía. Melodía, hermanos, es la sucesión de sonidos de diferente altura que están organizados de tal manera que expresan una idea musical. Lo repito, es la sucesión de sonidos de diferente altura que están organizados de tal manera que expresan una idea musical. Muy bien, veamos ahora armonía. Armonía es la combinación de los sonidos que producen un acorde y que sirven de apoyo, de acompañamiento y adorno a la melodía. A la melodía. Y por último, el ritmo. ¿Qué es ritmo? Es el orden y la proporción en que se agrupan los sonidos en el tiempo. Repito, es el orden y la proporción en que se agrupan los sonidos en el tiempo. Estas tres partes en que se divide la música, hermanos, se pueden relacionar con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Recordemos que estamos hablando sobre el equilibrio. Estas tres partes, entonces, de la música, en que se divide la música, se pueden relacionar con nuestro espíritu, alma y cuerpo. En realidad, y fíjense bien lo que voy a decir, la melodía es la parte de mayor énfasis y más importante de la música. Oh, si tan solo supieran eso los músicos. La melodía es la parte de mayor énfasis y más importante de la música. Es la que gobierna y da dirección al canto. Es la nota líder. Generalmente el resto de la música se construye sobre la línea de la melodía. Aquí va la melodía y lo demás va
a la par, pues. Se construye sobre la línea de la melodía. Cuando la melodía tiene letra, hermanos, es la parte que cantamos. O sea, cuando nosotros cantamos, lo que estamos haciendo es melodía, ¿entiende? Joseph Haydn, un famoso compositor, dijo de la melodía lo siguiente: es la melodía lo que constituye el encanto de la música. Y eso es lo más difícil, dice él, de producir. Es lo más difícil de producir, pero es lo que constituye el encanto de la música. La melodía, hermanos, ministra y se relaciona principalmente con nuestro espíritu. Dijimos que había una relación entre las tres partes de la música, con el espíritu, alma y cuerpo, en lo que somos. La melodía ministra y se relaciona principalmente con nuestro espíritu, o sea, con nuestro corazón, Efesios capítulo 5 y versículo 19, en la segunda parte dice: cantando y alabando. Esto es haciendo melodías, obviamente, porque estamos cantando y alabando, haciendo melodías al Señor en vuestros corazones. Notemos cómo se relaciona la melodía, porque estamos cantando, con el corazón, o sea, con el espíritu. Colosenses capítulo 3 y versículo 16, en la segunda parte, dice palabras similares: cantando, o sea, haciendo melodías, con gracia en vuestros corazones, o sea, en el espíritu, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Claramente vemos entonces, hermanos, que el espíritu o el corazón, como queramos llamarle, producen canciones, melodías, y hay una relación entre la melodía y el espíritu. Ahora, la armonía, que es como el acompañamiento, ¿verdad? Afecta principalmente al alma, el alma. La armonía está relacionada con el alma. La armonía, como dijimos, es esa combinación de notas y acordes que acompañan a la melodía, que le dan cuerpo a la melodía. La armonía añade sentimiento a la música. Repito, la armonía añade sentimiento a la música. Dependiendo los acordes y combinaciones de notas que se hagan, cuando se hace armonía, la armonía puede producir en nosotros diferentes efectos, que ya estuvimos viendo muy al principio. Diferentes efectos a nuestra mente, a nuestras emociones, o sea, al alma. Por ejemplo, paz, por ejemplo, alegría, por ejemplo, tristeza, en fin. El asunto es que la armonía, de alguna manera, afecta el alma, y hay una relación allí. Y el ritmo, por último, que es el que marca el tiempo en la música, el ritmo marca el tiempo en la música, está íntimamente relacionado con el cuerpo, Recordemos que el cuerpo humano está regido por el ritmo. Hay ritmo en el cuerpo humano todo el tiempo. Tenemos un ritmo respiratorio y también un ritmo cardíaco. También podemos producir ritmo con nuestro cuerpo, danzando, aplaudiendo rítmicamente. Nuestro cuerpo, hermanos, entonces se relaciona con la música por medio del ritmo. Nuestro cuerpo se relaciona con la música por medio del ritmo. En resumen, podríamos decir que los efectos que causan estas tres partes de la música en nosotros es el siguiente. La melodía edifica el espíritu. La armonía entretiene al alma. Y el ritmo excita al cuerpo.
Así como nuestro espíritu debe dirigir y gobernar, hermanos, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, importante esto, así la melodía debe ser la principal. Fíjese bien, sobre todo aquellos que llevan la alabanza o los músicos en las iglesias, así la melodía debe ser la principal en nuestra música cristiana. La melodía es lo principal en nuestra música cristiana, ya sea instrumental, esa música, o cantada. La melodía debe sobresalir sobre el acompañamiento o armonía, ¿verdad? Y principalmente debe de sobresalir sobre el ritmo. Si tan solo esto lo entendieran los músicos, las cosas serían mucho, pero mucho mejor. Una persona espiritual es la que permite que su espíritu gobierne su alma y su cuerpo. Por el contrario, una persona carnal es aquella que antepone su alma, o sea, sus emociones y sus sentimientos, ¿entiende? Y sus instintos del cuerpo sobre su espíritu, los antepone. Y en la música, hermanos, es de igual manera. En la música espiritual es la melodía la que lleva el énfasis sobre la armonía y el ritmo. Estamos hablando de la música espiritual, Mientras que en la música carnal, la que no es espiritual, sea del mundo o sea aún cristiana pero carnal, es la armonía y el ritmo los que prevalecen sobre la melodía o el canto, porque acordemos que el canto generalmente en los cultos porque principalmente eso es lo que se hace en las iglesias, ¿entiendes? Lleva la melodía. El canto es la melodía, lo que cantamos es la melodía, siempre. En términos generales, podríamos decir que una de las claves que nos puede ayudar para diferenciar la música espiritual y la música carnal es oyendo qué parte de la música es la que predomina. ¿Qué parte de la música es la que predomina? ¿Entiende? Si predomina la melodía, eso ya nos da una buena señal. Pero si predomina la armonía, solo nos va a manosear el alma. Y peor si predomina el ritmo. Eso es carnal. Armonía y ritmo. Debe de predominar siempre la melodía. Muy bien, para entender mejor esto, vamos a entrar al punto de la adoración espiritual equilibrada. La adoración espiritual equilibrada. David, hermanos, esta es una para mí de las partes más importantes de este curso. Lástima que no veo a muchos de los músicos nuestros, pero yo sé que aquí hay muchos alabadores y es importante que oigan esto. David es nuestro experto en música y adoración, según estamos descubriendo, y vamos a seguir hablando sobre David, cosas muy lindas, ¿entiende? Él fue usado por Dios para restaurar la alabanza. Y como sabemos, antes de él, la música no tenía mayor organización. Así que nadie mejor que David para que con su sabiduría y criterio nos explique cómo debe oír distribuida la melodía, la armonía y el ritmo en la música cristiana, en la música de adoración a Dios. David nos va a explicar cómo deben de ir distribuidos estos tres elementos: la melodía, la armonía y el ritmo. El capítulo 68 de los Salmos y versículo 24 es la clave. Ahí dice, y voy a leer en la Reina Valera actualizada para entenderlo mejor.
ved las marchas triunfales de Dios, las marchas triunfales de mi Dios y Rey en el santuario. Mire lo que dice el verso 25. Los cantores van delante, los músicos detrás, y en medio van las jóvenes tocando tamboriles. Repito, los cantores van delante, los músicos detrás, y en medio van las jóvenes tocando tamboriles. Esta escritura, hermanos, es realmente reveladora, realmente reveladora. Aquí encontramos el equilibrio y la distribución ideal que los tres elementos de la música debieran tener. En primer lugar, vemos el orden en que David los menciona. David los menciona en un orden por alguna razón, ¿entiende? Primero los cantores, dice, que van delante, ¿entiende? Y como ya hemos estado viendo, lo que cantamos es la melodía cuando cantamos, ¿verdad? ¿Ok? En segundo lugar, los músicos. Ese es el orden como lo menciona David. Los músicos son los que llevan el acompañamiento o la armonía, pues. Llevan el acompañamiento, llevan la armonía, ¿entiende? Y por último, se menciona el ritmo que las doncellas llevan con panderos, ¿verdad? O sea, la percusión se menciona en tercer lugar, la llevan las doncellas. Al mencionar David la percusión de último, hermanos, está sugiriéndonos que es lo menos importante y lo que menos debiera sobresalir en la música, ¿entiende? Prueba de ello es que se dice aquí que las doncellas iban con los panderos, con las panderetas, en medio. O sea, adelante los cantantes en esa marcha, en ese como desfile. Adelante. Atrás los músicos, el acompañamiento. Y en tercer lugar, en medio las doncellas con el ritmo. Entre los cantores, o sea la melodía, y entre los músicos, o sea la armonía. Podríamos decir entonces que iban como escondidas en medio de la gran cantidad de cantores y músicos. Iban en medio, ¿entiende? Esto sugiere que no era lo que sobresalía realmente. Sugiere que no debe ser el ritmo de ninguna manera lo que predomine en la alabanza a Dios. Pero con frecuencia, hermanos, lo que tenemos hoy es que le meten todos los micrófonos posibles a la batería y el baterista le da lo más duro posible y no se oye el que está cantando, no se oyen los otros, ¿entiendes? Cabal al revés todo. Ponen primero el ritmo, después la armonía y de último la melodía. De tal manera que la gente ya ni canta porque no se oye. No se oyen ellos. No se oyen. Amén. El pastor Holmes menciona una anécdota, bueno, él menciona muchas historias ahí en su libro, pero una de ellas es que él estaba en una iglesia y estaba, pues, por respeto cantando ahí, él, y pues porque era el momento de la alabanza, y sus hijas estaban allí, pero no cantaban, y entonces él como que les llamó la atención y las regañó y le dijo que por qué no cantaban. Es que no me oigo, dijo. Es que no me oigo. Ni ellas mismas se podían oír. Amén. Todo músico y alabador temeroso de Dios, pero sobre todo los encargados de sonido en las iglesias deben tener esto muy, pero muy en cuenta. Los encargados de sonido. Todos los músicos deben saber esto, pero los de sonido
principalmente. La melodía, que es lo más importante en la alabanza, es lo que más debe oírse, es lo que más debe de oírse. Ahora, ¿cuál es la melodía en un culto a Dios normalmente? ¿Cuál es la melodía en un culto a Dios normalmente? Es lo que cantamos, es lo que cantamos. Entonces lo que principalmente se tiene que oír es a la gente cantando. Eso es lo que principalmente se tiene que oír, ¿entiende? Así que los sonidistas deben cuidar celosamente eso, que lo que se oiga en primer lugar en el tiempo de alabanza sea la voz de la congregación, que son los que llevan la melodía, ¿entiende? Porque son los que están cantando. Ahora, el volumen del director, el que está dirigiendo, debe ser el estrictamente necesario, al grado que no opaque también, porque se le pone mucho volumen a él, como la melodía es, ¿verdad?, lo principal, se le va a poner mucho volumen. No, tiene que ser solo el necesario. La cosa es que no ahogue el canto, que no desaparezca, pues, el canto de la congregación. Él efectivamente debe tener el volumen apropiado, el que está dirigiendo. Pues está dirigiendo a la congregación y debe oírse porque lo está dirigiendo. Pero notemos, está dirigiendo a la congregación. ¿Entendieron? Dirigiendo. No está cantando un solo. No está cantando un punto especial, ¿entiende? Está dirigiendo a la congregación. ¿Amén? No dicen amén. Lo que el director de alabanza debe hacer es solo dirigir entonces a la congregación para que ellos canten. En síntesis, lo que más se debe oír en los tiempos de alabanza, en nuestros cultos, es que la melodía, que es la voz de la iglesia cantando, las voces de la iglesia cantando. En segundo lugar, lo que debe oírse es la armonía, o sea, el acompañamiento, ¿ok? Ahí está el piano, ahí está el bajo, ahí está el órgano quizá, o los violines, o todo el más acompañamiento, ¿entiende? Los instrumentos, pues. Y por último, hermanos, para llevar el compás, porque hay que llevar el compás, hay que llevar el ritmo, la percusión, de último. Los músicos y encargados de sonido deben saber muy bien esto. Este orden y equilibrio, hermanos, en nuestra música y alabanza nos va a hacer entrar seguramente, hermanos, en el santuario, en donde está su presencia, como se nos dice en este Salmo 68 y versículo 24. Ahí dice: ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario. Hacia el santuario. Estaban dirigiendo hacia el santuario. Los cultos en las congregaciones son, hermanos, espiritualmente como una procesión hacia el santuario. ¿Entiende? Hacia la presencia de Dios, pues, donde se encuentra la misma presencia manifiesta de Dios. Y para poder entrar en ella debemos alabarlo de la manera que David organizó a los músicos y alabadores. Entonces, mis hermanos, cuando sea de esta manera, así como lo hemos estado explicando, las congregaciones lo bendecirán y adorarán, según el verso 26. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros del linaje de Israel. Gloria al Señor. ¿Qué es finalmente lo que queremos? Pero hay un detalle, hermanos, más en el verso 24, en la primera parte, que es muy revelador. Y vamos a ver varias versiones.
La Biblia de las Américas dice, ellos han visto esta procesión. Ellos han visto esta procesión. Se está hablando de la gente que está viendo lo que está pasando. Muy bien. La versión 60 dice, vieron tus caminos. Y la Reina Valera actualizada dice, ved las marchas triunfales de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir? Aquí también, hermanos, se confirma lo que ya hemos visto anteriormente, que la música correcta y bien equilibrada será, hermanos, un tremendo testimonio y va a contribuir enormemente a que los del mundo, al ver y oír esta hermosa música restaurada, sean atraídos hacia el Señor. Porque lo están viendo y les está atrayendo eso, ¿entiende? Recordemos, hermanos, que Jacob dice en Hechos que cuando el tabernáculo de David sea restaurado con su alabanza, pero la alabanza pura, la que David, entiende, nos enseñó, cuando finalmente eso sea una realidad en la iglesia, dice que el resto de los hombres va a buscar al Señor. El resto de los hombres va a buscar al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, definitivamente lo que va a atraer a las personas a Cristo es la restauración del tabernáculo de David con todo lo que conlleva, principalmente en el tema de la música, alabanza y adoración. Y aquí tengo que puntualizar, hermanos, algo, porque es un serio problema. Muchos ministros, entre comillas, de alabanza han convencido a gran parte del pueblo de Dios que para atraer al mundo a la iglesia hay que tocar la música que el mundo toca, ¿entiende? Entonces empiezan a imitar todo lo que hace el mundo para parecer competitivos o para parecer atractivos a la gente del mundo, y empiezan a hacer sus conciertos, empiezan a hacer sus shows, sus presentaciones a la manera que ellos lo hacen, los del mundo, para que le guste a la gente y para que se acerquen al Señor, ¿entiende? Pero, hermanos, eso es copiar, ¿no creen ustedes? Eso es copiar. La Biblia dice que nosotros somos la luz y que nosotros somos la sal. Realmente ellos nos deberían de copiar a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Entiende? No es eso lo que dice Amós. No es eso lo que dice Hechos. No es eso lo que dicen los Salmos, el Salmo 68 que acabamos de ver. Lo que va a atraer a la gente a Cristo es la música y adoración genuinas de Dios, como la de David, cuando reformó la música ahí en su tiempo y la adoración. Muchos que supuestamente se han acercado a las iglesias por su música, igual a la del mundo, porque hay gente que sí ha sido atraída a la iglesia por la música que la iglesia está tocando, igual a la del mundo. Pero toda esta gente que se ha acercado ahí, la verdad es que nunca han salido ni quieren salir del mundo. Es verdad, sí llegan por su música, pero lo que quieren es seguir en el mundo, pues. Y están felices porque la onda es igual a la del mundo, pues. Es igual a la del mundo. Pero los que de verdad tienen necesidad de Dios, los hambrientos, los sedientos de Dios, no quieren venir a encontrarse en la iglesia lo mismo que hay allá afuera, ¿entiende? No quieren venirse a encontrar lo mismo que hay allá afuera.
Y lo peor es que es una copia barata de lo que hay allá afuera. Porque allá afuera, para el mundo está buena la cosa, pero aquí por imitación, ¿entiende? Ellos quieren, la gente sincera quiere algo diferente. Y así me decía mi mamá. Yo cuando trataba de evangelizarla y me la llevaba a desayunar por aquí, yo le ponía la radio cristiana y había un bonito coro, yo feliz, a ver si... Y de repente empezaba una que nada que ver. Y mi mamá me decía inconversa, me decía, ¿pero qué les está pasando a ustedes? Eso, qué horrible. Y ella inconversa, imagínese usted. Amén. Dicen amén, hermanos. Así que los que de verdad tienen necesidad de Dios no quieren venir a encontrarse en la iglesia con lo mismo de allá afuera, hermanos. Ellos quieren algo diferente. Pues la música del mundo lo único que les trajo fue muerte, fue vicios, fue rebelión, fue lujuria, ¿entiende? Fue desgracia espiritual, ¿entiende? Entonces los sinceros quieren algo que sí valga la pena, no lo mismo del mundo, pues. Esto es similar a como si, por ejemplo, una jovencita se convierte al Señor, viene huyendo del mundo donde los muchachos nunca la respetaron, ¿entiende? Y cuando llega a la iglesia donde supuestamente las cosas son diferentes, lo que se viene a encontrar es más de lo mismo. Se viene a encontrar a unos jóvenes igual de cafres que los del mundo, o peores quizá. ¿Entiende? Así hago esa analogía un poco fuerte, pero así es. ¿Sabe? Cuando la gente sincera llega a Cristo, hermanos, espera ver algo diferente, no lo mismo que hay en el mundo. Una vez cometí el error de ir a uno de esos famosos conciertos de cantantes de bandas cristianas. En el receso fui al baño y coincidentemente en ese momento entró el cantante principal con algunos de su grupo al baño. Ellos no me conocían y yo sí los conocí ahí porque los estaba viendo, ¿verdad? Y no se percataron, hermanos, que no pude evitar oír su conversación. No pude evitar. En el baño todo se oye, ¿verdad? El cantante iba muy contento porque su grupo, según él, sus propias palabras, se había oído igual y mencionó un grupo del mundo, rockero. Y hermanos, efectivamente así era, una imitación, ¿verdad? Pero fue horrible, yo salí muy nervioso de ahí, muy preocupado. El cantante prácticamente no se oyó por el volumen, la batería muy fuerte, los instrumentos. Qué orden, qué equilibrio, música, armonía y ritmo, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Ellos, en lugar de ajustarse al orden bíblico, se habían ajustado al orden del mundo, pues. Al revés, cabal. Ritmo, melodía, armonía y melodía. Al revés. Pablo dice en Romanos capítulo 12 y versículo 2, no os conforméis. En otras versiones dice, no os adaptéis o acomodéis o amoldéis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un comentario más y ahora quiero referirme al tema del volumen, al volumen. En los templos se debe tener muy en cuenta el volumen, hermanos, de los aparatos de sonido. Cuando el sonido está con demasiado volumen, además de resultar muy molesto,
para los oídos de los creyentes, es un pésimo también testimonio para las vecindades. ¿Entiende? Esto, en lugar de atraer a los vecinos, a los no conversos, lo que hace es enojarlos y ahuyentarlos del Señor. Conozco iglesias que han tenido serios problemas con los vecinos y aún con las autoridades del medio ambiente, porque se han extralimitado con el volumen en sus reuniones. Todos sabemos, cada país tiene sus regulaciones en cuanto a los decibeles permitidos. Y las iglesias evangélicas, lamentablemente, son las primeras en violar esas normas. La Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 65 decibeles. Un máximo de 65 decibeles. A propósito, eso es el máximo de decibeles que en teoría se permite en Guatemala durante el día, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y a partir de las 10 de la noche, lo permitido es 40 decibeles. Eso es lo que dice la ley. Que se haga, nada que ver. ¿Sabe? Los médicos recomiendan que no se superen los 75 u 80 decibeles. Pues el límite que los humanos logran soportar es 100. Es 100. Se sabe que 140 decibeles hace perder el equilibrio. También que 170 decibeles matan a un animal y 180 matan a una persona. Está científicamente comprobado, hermanos, que los volúmenes altos, además de hacernos perder la audición, y sabe que la mayoría de músicos ya no oyen bien, y los evangélicos tampoco, porque nos tienen sordos. Yo tuve que ir hace muchos años donde estos que revisan los oídos, ¿cómo se llaman? Otorrinolaringólogos, qué nombre más largo, ¿verdad? Y porque ya me tenían mal un oído. Creo que todavía está un poquito malo. Así que los volúmenes altos, además de hacernos perder la audición, perjudican la salud. Provocan insomnio, agotamiento físico, aumentan la presión arterial, producen estrés, entre otras cosas. En ambientes cerrados, hermanos, lo recomendable es un máximo de 45 decibeles. Hermanos, la verdad es que estas cosas debemos saberlas. No contribuyamos a la contaminación ambiental auditiva. Eventualmente, hermanos, me ha tocado compartir en algunas iglesias donde literalmente, hermanos, literalmente he tenido que salirme por el volumen durante la alabanza. Y usted sabe, cuando llega un predicador invitado, no lo dejan allá atrás. Lo ponen enfrente cabal de las bocinas de este alto, ¿verdad? Y como es una celebración, un culto especial, todo el mundo se quiere lucir ahí y le meten el volumen que quieren, hermano. Y hermanos, me he tenido que salir con mucha pena varias veces. En otras ocasiones, después de una larga alabanza bulliciosa y perturbadora, cuando finalmente me entregaban el púlpito para predicar, he tenido que pedirle a la iglesia un tiempo de absoluto silencio. Y les digo, hermanos, callémonos, por lo menos un minuto, ¿sí? Y les pido a todos que entren en absoluto silencio. Y esto lo hago para poder sosegar mi espíritu, para poder encontrarme con el Señor y recibir la unción antes de ministrar su palabra. A propósito, y es algo que
deben saber también los directores de alabanza y los músicos, el silencio también es parte de la adoración. El silencio también es parte de la adoración. Esto es algo que los ministros de alabanza y adoración, hermanos, deben saber. Muchos salmos contienen la famosa palabra Selah, Selah. Y según los eruditos, su significado podría ser pausa o silencio. Pausa o silencio. Es bueno de vez en cuando, hermanos, cuando la cosa está muy agitada, callémonos. Amén. Que dice el Salmo 37 y versículo 7, guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y Habacuc capítulo 2 y verso 20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra. Eso es muy gratificante, hermanos, cuando en un culto está demasiada la cosa que lo tiene a uno de veras perturbado. Es bueno tener momentos de silencio. Amén. Aprendamos, hermanos, de David, nuestro personaje por excelencia en este curso. ¿Cómo se le llamaba a David? El dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. El suave en cánticos de Israel, dice la versión antigua. El suave en cánticos de Israel. La Septuaginta dice, el autor de apacibles salmos. El autor de apacibles salmos. ¿Cuál era el secreto de David? ¿Cuál era el secreto de David? Hechos, capítulo 13 y versículo 22, dice de él, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Ahí está la clave. Hacer todo lo que él quiere. Hermanos, creo que si queremos ser usados como restauradores de la alabanza hoy, como lo fue David en su tiempo, debemos estar dispuestos de todo corazón a hacer todo lo que Dios quiere. Y lo estamos viendo en su palabra. Así como lo hizo David. Y hacer a un lado todas nuestras propias ideas, hermanos, preconcebidas y aprendidas de lo que la música y adoración es. ¿Entienden? Muy bien, vamos a un punto más. Dirección de la reunión de alabanza. Dirección de la reunión de alabanza. Ser un líder de alabanza, hermanos, es uno de los privilegios más maravillosos que existen. Si usted es un líder de alabanza, siéntase privilegiado. Y es sin duda uno de los más importantes. Es uno de los más importantes. Porque cada culto siempre hay un director de alabanza. Sin embargo, no es algo sencillo. No es algo sencillo. Los pastores debemos pedirle mucho al Señor, discernimiento, entendimiento sobre este ministerio en particular, para poder orientar a aquellos que tienen ese llamado y ese talento. Porque hay muchos en la congregación que tienen ese llamado y ese talento, pero los pastores somos los indicados a hacerles los ajustes del caso. Amén. Es lamentable, pero debido a que muchos pastores no saben nada de música, y ese es de veras es un talón de Aquiles en la iglesia. Muchos pastores lo que menos saben es de música. Y entonces, como no saben nada de música, han dejado que sean sus líderes de alabanza o sus músicos los que decidan todo lo relacionado con la alabanza y la adoración y la música ahí en sus iglesias. Así que ellos escogen los cantos y los ritmos que les gustan a ellos, y entonces, hermanos, como ellos no tienen muchas veces el discernimiento, las iglesias se tiene cualquier cosa menos
genuina música. En los cultos hay de todo, menos genuina música, alabanza y adoración a Dios. Es por ello que necesitamos, hermanos, recibir clases como estas, cursos como estos, donde se nos orienta y se nos ayuda, entiende, a establecer ciertas bases bíblicas de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada. En cuanto al tema tan pero tan importante de la música y la adoración. Pero sobre todo, hermanos, este curso nos ayuda, hermanos, a desarrollar el discernimiento para poder diferenciar en lo, ¿verdad?, qué es lo que es correcto y qué no es correcto. Hay algunos aspectos importantes que todo líder de alabanza debe conocer para ser efectivos y cumplir, hermanos, con el plan de Dios para cada reunión. Entre otras cosas, un líder de alabanza debe tener las siguientes características. Debe ser, en primera instancia, un adorador. Un adorador. Y como ya mencionamos anteriormente, no solo arriba en el púlpito, sino también ahí abajo, cuando no está dirigiendo. Y en su vida debe ser él un adorador, en su casa, donde quiera que esté. El líder de alabanza debe alabar y adorar al Señor porque Él es un adorador y lograr que los músicos y cantores también lo hagan. O sea que el trabajo de un líder de alabanza es también ese, lograr que los músicos y cantores, el coro de apoyo, por ejemplo, también lo hagan. Por supuesto, su meta es que toda la congregación entre en el mismo río de adoración, haciéndose uno con ellos, con el grupo de alabanza, ¿entiende? Haciéndose uno con ellos. También un líder de alabanza debe ser un organizador. Debe ser capaz de organizar a los músicos y cantores de la forma apropiada. Disponer el orden de los cantos bajo la dirección del Espíritu. Vamos a ver esto más adelante. Ahorita solo estoy haciendo como un resumen. También debe ser un cantante. Por supuesto, si es un líder de alabanza, mínimo que sea entonado, ¿verdad? Mínimo que sea entonado. Si no, la congregación va a sufrir ahí abajo, ¿verdad? Y tal vez tiene un lindo corazón y Dios definitivamente va a recibir esa adoración porque Él tiene un corazón bueno, sincero y está bien, ¿verdad? Pero como dijimos muy al principio, ¿verdad? Como es para Dios, debemos tratar de hacerlo de la mejor manera, con excelencia, con excelencia. Amén. Así que debe ser entonado. ¿Sí? Si no es entonado, tal vez hay otra parte dentro del cuerpo de Cristo donde usted pueda funcionar mejor. Pídale al Señor cuál es la parte del cuerpo de Cristo donde usted debe funcionar. Es que sabe que todos quieren púlpito ahora. Todos quieren ser miembros del cuerpo de Cristo, pero visibles, ¿verdad? Todos quieren ser ojos, todos quieren ser manos, todos quieren ser boca del cuerpo de Cristo. Pero nadie quiere ser hígado, porque no se ve. Nadie quiere ser riñones, porque no se ve. Nadie quiere ser pulmón porque no se ve. Lo que quieren es que se mire, ellos quieren verse. Pero yo puedo vivir sin ojos y sin manos, pero no puedo vivir sin hígado, hermano. ¿Estamos entendiendo? Usted no esté tratando de buscar un lugar dentro del cuerpo de Cristo para que lo miren. Tal vez su ministerio de oración no se ve, porque el ministerio de oración no se ve. Los cultos de oración poca gente llega. Yo aprendí algo en El Salvador acerca del ayuno. ¿Sabe cuál es? En el ayuno hay uno. ¿Entiende? Hay uno que otro. ¿Entiende?
No, hermanos, pero la iglesia no puede vivir sin el corazón, sin ese ministerio de esas hermanas lindas que están día y noche orando por el pastor, orando por la iglesia, ¿entiende? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, si es desentonado, alabe al Señor cuando se está bañando. O reciba clases, porque aquí teníamos uno que era desafinado, pero recibió clases y se puso bueno, y después qué presencia la que traía el hombre. Lo lograron entonar, fíjense. También un líder debe ser un vigilante. No se deben escapar los detalles de lo que está pasando. El líder de alabanza es el líder, precisamente. Debe tener la gracia para disimular o solucionar cualquier dificultad que se le presente mientras está dirigiendo. Tiene que ser un vigilante, tiene que estar bien atento a lo que está pasando. También debe ser, por supuesto, un guerrero espiritual, un guerrero. Tanto en su vida personal como durante la alabanza. Debe saber conducir, si es necesario, a la congregación, a hacer guerra espiritual, ¿verdad? Con cantos apropiados o en oración cuando hay alguna oposición, cuando hay alguna situación, ¿verdad? Del enemigo. O sea que también tiene que tener esa gracia o esa habilidad. Necesidad de líderes de alabanza. Necesidad de líderes de alabanza. La visión principal que todo líder de alabanza debe tener muy clara es llegar a ser un verdadero adorador. Un verdadero adorador. Repito, la visión principal que todo líder de alabanza debe tener muy clara es llegar a ser un verdadero adorador. Recordemos que Cristo dijo que el Padre anda buscando verdaderos adoradores. Esto significa que no hay muchos. ¿Entiende? Tal vez hay mucha gente que canta bonito, mucha gente que, ¿entiende? Tiene su carisma o qué sé yo, pero no son adoradores. Son escasos en realidad. Algo que todo líder de alabanza, verdadero adorador, debe saber es que mientras adoramos al Señor, fíjese bien lo que voy a decir, somos cambiados a su semejanza. Mientras nosotros adoramos al Señor, somos cambiados a su semejanza. Así que ellos tienen esa gran responsabilidad. Mire qué responsabilidad de los líderes de alabanza. Ellos deben saber que en sus manos está en gran parte que la iglesia sea transformada a la semejanza de Dios. Esto es un gran privilegio para ellos en realidad, hermanos, pero también es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, mientras adoramos somos transformados, gloria al Señor, a su semejanza. ¿Sabe que nosotros nos transformamos en aquello que adoramos? Cada vez nos vamos pareciendo más a aquello que adoramos. Alguien tuvo una visión de los demonios ahí en el infierno, de los demonios que están en el infierno, porque hay demonios que están en el infierno y hay demonios que andan por aquí, ¿verdad? Molestando. Pero alguien tuvo la visión de los demonios del infierno y se dio cuenta que su aspecto era similar al aspecto de las estrellas de rock, de los cantantes de rock y de los músicos de rock metálico y pesado y todo eso. La mayoría de ellos claramente glorifican a los demonios en sus conciertos, hacen rituales satánicos ahí, ¿verdad? Glorifican pues a los demonios y a Satanás en sus conciertos, así que cada vez se parecen más al diablo, a los demonios. La característica principal de un buen líder de alabanza entonces es tener profundamente en su corazón, hermanos,
la visión de ser un verdadero adorador. Insisto en eso, hermanos. Y su meta debe ser que la congregación también se convierta en una verdadera adoradora. ¿Sabe? Hay muchos líderes de alabanza cuya visión no es esa. Ellos tienen otras motivaciones, tienen otras visiones, pero que son menores. Son menores. No es la visión que un verdadero líder de alabanza debe de tener. Ser un verdadero adorador, ¿entiende? Hay muchos líderes que sus visiones son menores. Veamos las características de algunas visiones menores que muchos líderes de alabanza tienen, cuya meta no es ser verdaderos adoradores, sino su meta es otra. Su meta es otra. Encontramos a los líderes animadores. Los animadores. No sé si usted los ha visto, ¿verdad? Estos confunden la unción con la emoción. Confunden la unción con la emoción. Y cuando la gente no tiene discernimiento, la pasan bien con ellos. Ellos son muy dinámicos, son muy activos y tratan de que el tiempo de alabanza sea un tiempo lleno de entusiasmo. Cuando el Espíritu guía a la congregación a un cántico suave, al silbo apacible y delicado, entiende, a esos momentos preciosos, ellos no les gusta. Así que se ponen a reprender, pues según ellos hay ataduras que no están permitiendo la libertad que Dios quiere en la alabanza, porque ellos todo lo quieren así dinámico y entusiasta y todo esto, ¿verdad? Su meta es que la alabanza sea un tiempo de mucho derroche de energía, de emoción, pero lamentablemente en la mayoría de los casos ese entusiasmo, hermanos, es carnal y está muy lejos de ser una genuina adoración. Tenemos también a los líderes con una visión menor, llamados los líderes entretenedores. Entretenedores. Este tipo de líderes buscan la popularidad. Su objetivo es que la gente la pase bien durante el tiempo de alabanza. Ellos quieren caer bien a la gente, tratan de agradar a la concurrencia con su carisma, con su talento, con su humor, hacen muchas bromas. Y con cuanta cosa se les ocurra, entiende, están ahí haciendo cosas. En lugar de tratar de agradar a Dios, lo que en realidad procuran es tener contenta a la gente, entretenida a la gente, pero detrás hay una motivación. Lo que ellos quieren es promoverse a sí mismos. Una característica muy común en estos líderes entretenedores de gente es que cuando están dirigiendo los cantos, casi siempre andan imitando a algún cantante. Uy, eso a mí me cae como patada en la espinilla. Cuando empiezan los líderes de alabanza o los músicos de las iglesias a empezar a imitar a los cantantes, ya sea del mundo o ya sea cantantes cristianos famosos, ¿verdad? Y yo quiero hacerles, hermanos, una petición personal a los líderes de alabanza. Por favor, sean ustedes mismos. Por favor, no imiten a nadie, sean genuinos. Amén. Otra cosa que yo he visto en los líderes de alabanza y cómo cuesta corregir eso, hermanos, porque vaya maña las que van agarrando. No tienen los líderes de alabanza que estar haciendo adornos difíciles aquí arriba, ¿entiendes? Ahí cuando están cantando van a hacer adornos difíciles con la voz
Eso es un problema. ¿Entiende? La iglesia, porque tal vez es un buen cantante y canta bien, la iglesia no puede hacer, y la iglesia, la tendencia es a tratar de hacer lo mismo que está haciendo el que está ahí arriba, ¿va? Y si le hace un colochito a la cosa, ellos también quieren hacer un colochito, pero no le sale el famoso colochito, y entonces es un desastre. ¿Entiende? Los cantos, diríjanlos con su melodía original y sencilla, la pura melodía original y sencilla. ¿Entiende? Los que dirigen deben tener muy claro que están dirigiendo a la congregación a alabar a Dios, no están cantando un punto especial. Si se les está dando el tiempo para que canten un punto especial, hagan todos los colochos que quieran y hagan todas las modulaciones que quieran aquí arriba, ¿entiende? Pero cuando están dirigiendo a la iglesia, canten la melodía como va. No se metan a segunda, no se metan a adornos, no, usted haga la melodía como es para que todos puedan cantar. Si no, todos lo van a oír, pero no van a poder cantar. Amén. Ok. ¿Todavía me quieren, hermanos? Yo ya pasé por ahí, hermanos. Yo he sido de todo, porque yo ya he pastoreado 4 iglesias y tengo 42 años de conocer al Señor, más de 42 años. Entonces yo he sido de todo en las iglesias, yo ya pasé por todos los puestos. Solo diaconisa no he sido, decía un hermano. Pero yo fui director de alabanza, fui músico, yo tocaba, toqué batería, toqué bajo, toqué guitarra, ¿entiende? Y yo pasé por ahí. Amén. Líderes profesionales. Aquí tenemos otros. Estos son los más refinaditos. Ellos lo que buscan es la excelencia en todo lo que hacen. Son perfeccionistas y escogen para sus grupos a los mejores elementos. También el equipo debe ser de lo mejor y su único objetivo es mostrar su gran calidad profesional. Pero cuando se exagera, hermanos, en el profesionalismo, con frecuencia el trabajo se convierte en un ídolo, en algo que para ellos resulta más importante que el mismo Señor, y eso no está bien. Así que la gente alaba la calidad, ¿entiende? Y perfección de su participación, que debe de ser, por supuesto, pero no comentan la gente si sintieron o no la presencia del Señor. Los admiran por su calidad profesional, pero no comentan si sintieron o no la presencia del Señor, porque no fue eso lo que se destacó, pues. En conclusión, podemos decir entonces que es muy importante que los líderes de alabanza revisen bien su motivo y visión cuando tengan sus participaciones. Si la visión no es ser un verdadero adorador, van a estar errando al blanco, y no estarán cumpliendo con el propósito que Dios les ha otorgado al darles ese talento maravilloso que tienen. Entusiasmar con euforia y emoción, entretener con carisma y habilidades naturales, impresionar con profesionalismo a la gente, son metas que están demasiado cortas en relación al alto llamamiento que Dios les ha confiado a los líderes de alabanza. ¿Cuál es? Es ser verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Un último comentario sobre esta sección. Dios nos ha llamado a todos, hermanos, a todos, músicos y no músicos, ¿verdad? A todos, absolutamente, a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No nos ha llamado a ofrecer conciertos, ¿entiende? Y no estoy diciendo que no podamos tener noches de adoración, noches de alabanza, claro que sí, por supuesto que sí, ¿entiende? Pero no conciertos, evitemos eso. Cuando tuvimos la presentación de un disco
que hace muchos años se grabó acá en la iglesia. No se invitó a la gente a oír un concierto, sino se le invitó a tener una celebración, un servicio de adoración a Dios. Muy bien, veamos algunos consejos prácticos para dirigir una reunión de adoración. Consejos prácticos. Estos van a servir a los líderes de alabanza para desarrollar su ministerio con mayor efectividad. Si tienen la visión correcta de ser verdaderos adoradores, ya han avanzado quizá la mayor parte del camino, porque su visión está correcta. Sin embargo, es necesario que reflexionemos en algunos aspectos prácticos que sin duda ayudan para hacerlo bien, hacerlo mejor. En primera instancia hay que tener un corazón preparado, un corazón preparado. Un director de alabanza, al igual que cualquier otro ministro, debe de estar libre de pecado. Libre de pecado. Alguien que está aquí ministrando la música, coro de apoyo, qué sé yo, o el que está dirigiendo, debe estar libre de pecado. Fundamental, hermanos. Si realmente quiere ser usado, no debe tener ninguna atadura de pecado. ¿Entiende? Si le ha fallado al Señor, si ha pecado, lo que procede es acercarse inmediatamente al pastor y ser ministrado. ¿Entiende? Tiene que arreglarse con Dios, pues. Y ya el pastor le va a dar, digamos, los pasos que tiene que dar. Le va a decir los pasos que tiene que dar. Lo va a tener seguramente un tiempo en stand-by, porque no es cuestión de solo pido perdón y ya mañana sigo, ¿verdad? Y no estamos como aquellos que se confiesan y al día siguiente siguen chupando. ¿Entiende? No es así. Alguien que peca, sobre todo un ministro, un líder, alguien que ministra, ¿entiende? No puede solo ir a pedir perdón y seguir en su ministerio. No, tiene que desintoxicarse de todo lo que hizo. ¿Entiende? Tiene que pasar un tiempo de disciplina, digámoslo así. Así que ya el pastor le dirá el procedimiento que se aplica en su iglesia. Si quiere tener el respaldo de Dios, hay que estar bien con Dios. Hay que estar entonces bien con Dios. David decía, si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, que dice, el Señor no me habría escuchado. Si nosotros tenemos pecado, cielos de bronce, hermanos. No pasa nuestra adoración, no pasa nuestra oración. La oración y la alabanza antes del culto, hermanos, es también una manera de prepararse. No solo estar libre de pecado, pero si adoramos, si oramos antes del culto, eso nos prepara también. Esto va a traer la unción necesaria a los líderes para que cuando inicien el culto, su corazón ya esté ardiente con el Señor. En realidad, todo el grupo de alabanza deberá buscar al Señor en oración y alabanza antes de ministrar en el culto. Esto permitirá que los involucrados, hermanos, en ministrar la alabanza estén bien sintonizados ya y bien afinaditos con el Señor antes de empezar. Muchas veces el Señor da dirección sobre qué rumbo tomar en la alabanza durante esos tiempos de devoción previos al culto. Él como que puede dar claves para cómo hacer el culto, ¿entiende? Los cantos y muchas cosas. También batallas espirituales son libradas cuando se tienen esos devocionales antes de ministrar en el culto. Si los líderes de alabanza están preparados espiritualmente, hermanos, van a recibir ellos mismos, en sí mismos, confianza y seguridad, ¿entiende? Y de parte de Dios. Y no van a pasar temerosos, sino van a pasar seguros porque va a haber paz en su corazón.